Y regresamos con más informaciones. En el último balance, las autoridades del MinSal demostraron preocupación por el aumento sostenido de casos diarios por sobre los 2.000. Para comentar estas cifras y también el inicio del proceso de vacunación, tomamos contacto con el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Primero, me imagino que mira con preocupación las cifras no solamente de hoy, sino de los últimos días y este aumento de casi 39% en los últimos 14 días de nuevos contagios. ¿Cómo se traduce para usted? Bueno, claramente estamos en una situación todavía preocupante. Después de la primera ola, ¿no es cierto?, vino una especie de bajada, pero se ha mantenido en unos niveles bastante altos que durante el último mes ha ido mostrando tendencia a aumentar, lo que en esta altura resulta bastante peligroso, sobre todo cuando uno está siempre expectante de lo que la gente conoce como una segunda ola, o sea, un nuevo pic de contagio que podría ser bastante difícil durante el verano. ¿Se puede hablar derechamente de una segunda ola cuando vimos que, claro, efectivamente nuestro pic fue entre junio, julio, con casi más de 5.000, 6.000 contagios, pero no, nunca bajaron menos de los 1.000, 1.500? ¿Se puede hablar de una segunda ola o derechamente nuevamente se vuelve a alcanzar el pic de una primera ola que fue lo que vivimos en julio? Lo que pasa es que es difícil determinarlo, porque uno ve una tendencia al aumento que puede reflejarse en una segunda ola probablemente tal. Pero de todas maneras el riesgo es alto, porque la constante, la base se ha mantenido alta y eso se mueve muy directamente con la movilidad de las personas. O sea, cuando se producen, ¿no es cierto?, restricciones a la movilidad, baja, pero eso permanece hasta que comienza nuevamente a deteriorarse un poco la disciplina, digamos, social, y eso genera nuevamente un aumento. O sea, está siempre latente. Entonces, es difícil saber cuándo es una segunda ola en realidad, pero no creo que sea tan relevante. O sea, el peligro de que se genere un pic y que tengamos saturación del sistema de salud es lo que más preocupa. Cuando hablamos de este aumento, la mayor responsabilidad de usted dice, aumente la movilidad y lo más probable es que también aumenten los nuevos casos si es que no se toman las medidas de resguardo. No estamos hablando solamente del desconfinamiento de las comunas, sino que esa flexibilidad también que hubo tanto en las noches, por ejemplo, hubo fiestas clandestinas, claramente los restaurantes y pubs se vieron con bastante gente. ¿Puede eso haber incidido en esta nueva curva, en esta nueva alza? Efectivamente, yo creo que va de la mano, como yo decía anteriormente, las normas que se aplican, y esto tiene que ver un poco con el comportamiento de la población, pero también con las medidas que se van decretando a partir del Estado. O sea, en el fondo, ustedes ven, se ha visto en la televisión, las aglomeraciones, ¿no es cierto?, que se producen debido a las fiestas en los malls, en los comercios, también en el transporte público. Eso obviamente genera un contacto en lugares cerrados que inmediatamente desata una ola de contagio que va de la mano con esa situación. Ahora, claro, también coopera la irresponsabilidad de algunos, ¿no es cierto?, las fiestas clandestinas, seguramente que sí, pero hay lugares específicos donde yo creo que se puede hacer un poco más, que tiene que ver con los lugares donde se concentra una gran cantidad de personas durante mucho rato en lugares cerrados, y eso se puede determinar porque los estudios internacionales así lo indican. Sin duda, el regreso a fase 2 de la región metropolitana fue una medida para poder enfrentar este alza que ya pronosticaban para esta fecha, entendiendo que se venían la Navidad, el Año Nuevo, pero vimos también los días anteriores muchas personas fueron a comprar regalos a última hora, mucha movilidad y que algunos expertos decían se está hipotecando tal vez en enero. ¿Coincide usted eso teniendo presente que se podría alargar estas medidas sanitarias, no solamente en la región metropolitana, se puede replicar también en otras partes del país, confinamientos más o medidas más drásticas para las regiones? Yo creo que tiene que haber claramente una revisión constante de las medidas que se toman, principalmente basándose en los temas, digamos, científicos. O sea, en el fondo, los confinamientos que tienen que ver con, por ejemplo, las posibilidades de movilizarse en los parques o movilizarse en sectores abiertos, eso no es un problema. Internacionalmente no se ha demostrado que sea un gran problema. El problema está en cuando se producen estas contradicciones, donde por un lado nosotros decimos cómo es posible que la gente vaya a comprar, pero por otro lado está totalmente permitido, ¿no es cierto?, el aforo muy grande en ciertos comercios, ¿no es cierto?, en ciertos lugares, sabiendo de que va a haber
digamos, una cantidad de personas que van a sentirse como atraídos para poder aglutinarse en esas partes. Yo creo que allí falta un poco, creo yo, de una visión multidisciplinaria donde se junten los elementos biológicos, los temas de la vacuna, los temas de la protección, pero también los elementos sociales, ¿no es cierto?, que permitan hacer una reglamentación que sea más acorde a la realidad de cómo el virus contagia. A su juicio, ¿cómo se debiese enfrentar el verano? Muchas personas tenían incluso planificadas vacaciones cerca de Santiago, en el litoral. ¿Cómo se debe enfrentar? ¿Deben haber estos cordones sanitarios? ¿Se tienen que permitir, por ejemplo, tal vez estar en los parques, aprovechar? Porque pasar un confinamiento en invierno a vivirlo en verano claramente es muy distinto. Es muy distinto, obviamente, porque toda la gente no tiene condiciones suficientes como para permanecer encerrados con 30 grados, 35 grados de temperatura, ¿no es cierto? Es una situación real. Ahora, uno tiene que tratar de transmitir un poco cuáles son las evidencias científicas que están detrás de las reglas que uno tiene que poner. Y uno de los elementos que son clave es que la permanencia en lugares exteriores, o sea, afuera, genera muy poco riesgo comparado con la aglutinación en lugares cerrados, por ejemplo. Por eso las fiestas de muchas personas en lugares cerrados, las congregaciones que son religiosas, las actividades, ¿no es cierto?, deportivas en salones donde hay mucha gente, son las más peligrosas. Está demostrado que ahí es donde se generan los brotes más grandes. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber unas medidas que permitan que la gente circule, pero entendiendo un poco la racionalidad detrás de esto. O sea, estar en los parques no es peligroso, ¿no es cierto? Salir a caminar, salir a correr, salir a andar en bicicleta no es peligroso. Si lo peligroso es aglutinarse o encerrarse en lugares con muchas otras personas poco ventilados, porque esa es la forma en que el virus claramente se transmite. Ahora hemos visto y tuvimos, claro, la buena noticia de que llegó la primera partida de vacunas a nuestro país. Comenzó este proceso para las personas, funcionarios de la salud. Son 10.000 dosis que llegaron, se proyecta 10.000 más la próxima semana. Claramente es un gran paso, pero es una cifra todavía que no permite garantizar a todos los funcionarios de la salud. ¿Cómo evalúa también ese proceso en Chile? Bueno, hay que mirarlo de varios puntos de vista. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, científico y del avance de los conceptos de la vacuna a nivel mundial, es un gran avance, creo yo. O sea, se hizo en tiempo récord, se hizo con muchas medidas, con muchos voluntarios. Yo creo que uno se tiene que alegrar de que estén funcionando, y son varias las diferentes estrategias que se han utilizado y muchas de ellas han funcionado. Ahora, el problema que se nos viene, y lo habíamos estado conversando, tiene que ver con la logística para poder transmitir toda esa vacuna en una situación digamos, de equidad, una distribución de la vacuna en un tiempo determinado. Vamos a permanecer durante muchos meses en una situación con alto peligro de contagio y con muy pocas vacunas respecto a la necesidad que tenemos. O sea, 10.000 vacunas no hacen un cambio respecto a las millones de personas que tenemos que vacunar. Es un buen comienzo. Me parece bien que se empiece, pero hay que hacerlo muy acelerado, muy planificado, porque esto tiene que ser lo más rápido que se pueda y con las medidas adecuadas para que no se transforme, ¿no es cierto?, en un desperdicio de recursos cuando tenga que vacunarse grandes masas de personas. Se proyecta, y así lo ha dicho la autoridad, que hasta el primer semestre, después del primer semestre, se espera que esté el 80% de la población vacunada, pero el llamado claramente acá tiene, uno, es a cuidarse en estos 6 meses, porque me imagino que el riesgo sigue siendo alto, y segundo, también a generar conciencia y entregar confianza también a la hora de vacunarse, un llamado a la población a creer en estas vacunas que están llegando a nuestro país, que han sido aprobadas por el SPI y por distintos organismos internacionales también. Bueno, sí, yo creo que responsablemente uno puede decir que las vacunas tienen un nivel de seguridad y de eficiencia demostrada, por lo tanto uno puede ir bastante tranquilo, y es una situación en la cual, a mi juicio, existe una necesidad social de poder parar esta pandemia, y la única forma es a través de la vacuna. Eso está absolutamente claro para mí. Ahora, el tema es que esta vacunación hoy día está recién comenzando, y los que se vacunaron en estos días todavía ni siquiera están ellos protegidos. O sea, todavía no cambia nada, porque la vacuna se va a demorar por lo menos un mes desde que uno lo vacuna hasta que uno tenga una protección que le permita a nosotros estar tranquilos. Entonces, imagínense el tiempo que va a tomar ir vacunando a toda la población y que todos estemos realmente protegidos. Van a ser muchos meses, y probablemente la autoridad tiene razón cuando apunta a que a mitad de año quizás tenga una cantidad suficiente de personas vacunadas y todo el proceso funciona súper bien. Yo espero que por lo menos a mitad del segundo semestre ya tengamos una situación bastante más normal. Pero por ahora la situación es muy peligrosa, porque en cualquier momento se puede producir una explosión de casos y se va a saturar nuevamente los servicios, ¿no es cierto?, de salud con las personas que son graves, y aumentan las muertes, obviamente.
Son varias las vacunas que se están trabajando a nivel mundial. Chile tiene convenios con varias. Pfizer ha sido la primera en llegar. Sinovac también se ha anunciado que podría llegar en enero. ¿Cuál es la diferencia entre estas vacunas? Bueno, las vacunas en general tienen algo que es bastante común. O sea, todas ellas lo que tienen son moléculas del virus propiamente tal, que son hechos sintéticamente, etcétera, y que van a producir una respuesta inmunológica. Ahora, el compuesto de cómo se hacen, la forma, cómo se realizan, algunas son de RNA, otras son de un virus distinto, otras son moléculas, o sea, virus atenuados, son diferentes estrategias, pero hasta el momento, por lo menos lo que uno ha revisado es que todas ellas, las que están ya aprobadas, las que están en fase 3 terminando, han tenido un nivel de eficiencia bastante alto para lo que se espera de las vacunas. Ahora, siempre van a haber efectos adversos y hay que estar atentos. Se han registrado efectos adversos, por ejemplo, algunas reacciones alérgicas en algunas personas, etcétera. Pero eso está asociado a la mayoría de las vacunas y el costo-beneficio hasta el momento favorece la utilización de las vacunas como una forma de avanzar en el control de la pandemia. Hemos visto que en Europa, que siempre va un poco más adelante en esta enfermedad en el sentido de las consecuencias que trae, que han vivido días más complejos, una nueva cepa también, que en Chile, claro, no se ha detectado, pero ¿cuál es la variante, cuál es la gran diferencia entre la cepa que habíamos estado acostumbrados todos estos meses? Bueno, en realidad los virus, sobre todo los virus de RNA, son altamente cambiantes. Y cuando cuando habla de cepa, en realidad son variantes que muchas veces no tienen muchas diferencias entre sí, tienen pequeños cambios que no afectan sus características. En general, nosotros tenemos varias diferencias, se pueden hacer seguimientos de dónde empezó, a dónde llegó, debido a los cambios que van acumulando. Ahora, en el caso de la variante de Inglaterra, un grupo matemático, ¿no es cierto?, la detectó en un lugar del sur de Inglaterra y vio que en un periodo muy corto de tiempo dominaba en la población de infectados. Ahora, esto se puede atribuir a que tiene alguna capacidad mayor de infectar, pero también yo creo que hay que esperar un poco más de estudio para saber si realmente es un cambio biológico o tiene que ver con el comportamiento justamente tal de esa población a la cual se afectó. Se ha detectado en otros países de Europa, pero todavía no hay ningún brote que pueda refrendar lo que se ve en Inglaterra. Entonces hay que estar atentos, se van a ir produciendo estas variantes, pero no siempre una variante significa un empeoramiento de la situación. Aunque en este caso hay que estar atentos porque sí, está comprobado de que esta se avanzó mucho más rápidamente que otras que están compitiendo en esta mezcla de diferentes variantes que se van produciendo en la comunidad. Sí, para finalizar, ¿cómo encuentra o cómo evalúa hoy día el sistema hospitalario, entendiendo que vivimos meses complejos en invierno y que muchos especialistas y médicos y personas que trabajan en esta llamada primera línea dicen somos menos y estamos agotados además? Bueno, es un fenómeno mundial. Primero tiene que pensar en nosotros mismos. Estamos todos agotados. Nosotros los que incluso hemos estado teletrabajando, ¿no es cierto?, en nuestros hogares con bastante más comodidades, estamos agotados mentalmente. Yo me imagino el gran peso que deben sentir quienes tienen que todos los días arriesgarse o sentir que están amenazados, ¿no es cierto?, por un virus, aunque usen las protecciones adecuadas, va produciendo un agotamiento mental que uno entiende perfectamente. Por eso mismo, el resto de la población, el resto de la sociedad tiene que actuar en forma solidaria. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que realmente entender que este virus es un problema que causa mucho sufrimiento a muchas personas y por lo tanto tenemos que cuidarnos, sobre todo un llamado a los más jóvenes, ¿no es cierto?, a que guarden las medidas que tienen que tener, sobre todo el entender que lavarse las manos, usar mascarilla, mantener distancia, juntarse afuera, no hacer fiestas clandestinas, es fundamental para el resto de la población. Bien, el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto de Milenio de Inmunología. Muchas gracias por estar acá conversando con Canal 24 Horas. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias a usted. Igualmente, buenas tardes.